Estudiantes, bienvenidos a este segundo bimestre a una clase más. En esta ocasión vamos a hablar sobre las características de los animales vertebrados e invertebrados. La destreza que vamos a desarrollar en esta clase es describir las principales características de los animales, tanto vertebrados e invertebrados, asimismo argumentar la importancia en el desarrollo de los seres vivos. Vamos a empezar hablando sobre los animales invertebrados. Los animales invertebrados poseen características fundamentales como son, que los va a permitir diferenciarlos de los animales vertebrados. ¿Cuáles son estas características? Es que no poseen columna vertebral ni esqueleto interno articulado, ¿sí? No poseen columna vertebral. No olvidemos que los animales invertebrados, entonces su característica principal es no poseer columna vertebral. La clasificación de los animales invertebrados es la siguiente. Se clasifican en esponjas, nidiarios, platelminto, anélidos, artrópodos, molúsculos y equinotermos. Vamos a hablar de cada uno de ellos, las características principales. Esponjas. Cuenta con numerosos poros, como podemos ver aquí en el ejemplo. Son sésiles, que significa un organismo sésil, es un organismo que no tiene medio de autolocomoción, no tiene cómo moverse, es inmóvil, son sedentarios. Estos solo se pueden mover con el funcionamiento de fuentes exteriores, es decir, como una corriente de agua. ¿Sí? Abundan en el océano, tienen una gran cavidad interna para los nutrientes. El segundo son los nidiarios, también llamadas medusas. Se incluyen las anémodas y los corales en esta clasificación. Tienen consistencia gelatinosa, presentan uno o varios tentáculos alrededor de la boca. Perfecto, vamos con los platelmintos. Características principales. Son gusanos planos, la mayoría son parásitos. Tenemos el ejemplo aquí, la Taenia solium. ¿Sí? Los anélidos, en cambio, son gusanos, presentan anillos, viven la mayoría en la humedad y tenemos varios ejemplos de anélidos como son las sanguijuelas y las lombrices. ¿Ya? Los animales, aquí tenemos los artrópodos. Las características de los artrópodos es el más diverso y numeroso de todo el reino. Estos son insectos y presentan un exoesqueleto, que significa que presentan una como capa dura en la parte de afuera de su cuerpo, que rodea su cuerpo externo, ¿sí? Los artrópodos se clasifican en quelicerados, crustáceos, miriápodos y hexápodos. De esta clasificación de los artrópodos, vamos a ver algunos ejemplos nada más, como tenemos aquí. Los quelicerados, ¿cuáles son? Todos los conocemos, ¿sí? Tenemos la araña, tenemos el escorpión, tenemos los ácaros y el cangrejo cacerola. Estos son los quelicerados. Vamos con los crustáceos, que también los conocemos muy bien. Son los cangrejos, los camarones, las langostas también forman parte de los crustáceos, entre otros. Los miriápodos, tenemos los 100 pies y los 1000 pies. Los hexápodos, o también llamados propiamente insectos, que son los moscos, los saltamontes, los grillos y las abejas. ¿Ya? También tenemos los moluscos, entre estos tenemos los pulpos, la babosa, el caracol y finalmente el calamar. Tenemos los equinodermos, como ejemplo está la estrella de mar, el erizo, los pepinos de mar. ¿Ya? Con esto hemos terminado los animales invertebrados.
su clasificación y las características principales de cada uno de ellos. Vamos a también ver lo que es los animales vertebrados, y la característica fundamental de los animales vertebrados pues es que poseen columna vertebral, a diferencia de los animales invertebrados pues que no poseen columna vertebral. Los animales vertebrados sí poseen columna vertebral, poseen cartílagos o espinas también, dependiendo del organismo al que nos estemos refiriendo. El cuerpo de estos animales vertebrados se dividen en cabeza, tronco y extremidades generalmente. Vamos con la clasificación. Se clasifican en peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Aquí tenemos una gráfica de un mamífero, ¿sí? De un animal vertebrado con su columna vertebral, ¿sí? O su esqueleto interno. Vamos a ver la clasificación. Empezamos con los peces. Algunas características principales de los peces son: estos son acuáticos y ectotérmicos. ¿Qué significa la palabra ectotérmicos? En los organismos significan que este tipo de animales no pueden regular su propia temperatura y necesitan de un medio externo, en este caso el sol, para calentar su cuerpo, para regular su temperatura, ¿sí? Hay dos tipos en este caso encontramos dos tipos de regulador. Son algunos organismos ectotérmicos, como el caso de los peces, y hay los endotérmicos, que sí pueden regular su propia temperatura, ¿sí? Los peces poseen aletas, respiran mediante branquias y su fecundación es externa. Aquí tenemos una gráfica, la estructura interna de un pez. Y la principal diferencia en los peces en la respiración es el sistema de respiración, las branquias, como podemos ver aquí, ¿ya? El oxígeno, el ingreso del oxígeno y eliminación de anhídrido carbónico, ¿ya? Y todos los medios que se dan para que se dé el sistema de respiración en los animales vertebrados, específicamente los peces en este caso. Tenemos los anfibios. Las características principales de los anfibios son ectotérmicos, como ya nosotros vimos, que son aquellos que no pueden regular su propia temperatura, ¿sí? Sufren un cambio, es decir, este tipo de anfibios sufren una metamorfosis, se transforman totalmente. Durante su desarrollo presentan una metamorfosis. Tienen dos formas de vida, ¿sí? Viven en el agua, pero también en la tierra. Son ovíparos, necesitan tener la piel húmeda para poder respirar. Son tetrápodos, ¿sí? Y se dividen en anuros y urodelos. Vamos a ver cuáles son los anuros y cuáles son los urodelos. Aquí tenemos un ejemplo de cada uno. Los anuros no poseen cola. Son anfibios, los dos son anfibios, pero en el caso de los anuros no poseen colas y son sapos y ranas. En cambio, los urodelos sí poseen colas y son las salamandras y los tritones. Continuamos con las aves, que su cuerpo está cubierto por plumas. Sus extremidades anteriores tienen forma de alas. Las aves generalmente vuelan, excepto las avestruces y los pingüinos. Su cuerpo es ligero, ya que los huesos son huecos. Las aves respiran por pulmones, la boca posee un pico sin dientes y adicional a esto le vamos a poner la característica que son endotérmicos, que significa que las aves sí pueden regular su propia temperatura y no necesitan de un medio externo para regularla, ¿sí? Tenemos los mamíferos. Características: tienen el cuerpo cubierto de pelo, las hembras tienen mamas para dar de lactar a sus crías, respiran por pulmones, las extremidades están convertidas en patas que sirven para desplazarse. Los acuáticos, ¿sí? Tienen aletas y otros alas, dependiendo del animal al que nos refiramos, y la mayoría son vivíparos. ¿Ya?
También tenemos los reptiles, y entre las características principales es que su cuerpo está cubierto por escamas, sus extremidades tienen forma de patas que suelen ser muy cortas. Algunos reptiles como las serpientes no tienen patas. La mayoría de los reptiles son carnívoros, su temperatura es variable. Estos son animales de sangre fría, por ello suelen vivir en lugares cálidos. Es decir, estos también son ectotérmicos que no pueden regular su propia temperatura y son opíparos, es decir, que su fecundación es mediante huevos, ¿sí?